Démosle la clase de hoy. Ya. Bien, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Recuérdenme qué estábamos haciendo. Estábamos viendo series de potencia. Claro. En eso habíamos quedado, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, ya terminamos como ese. Había un interludio, un intermedio de convergencia y series de funciones, ¿no es verdad? Que es una cosa teórica para estudiar series de potencias, y las series de potencias nos van a servir para un montón de cosas más que son mucho más específicas en la variable compleja. Todo esto en realidad es como que son herramientas, ¿no? O sea, uno podría hacer el estudio de las series de potencias en sí mismo. Y tenemos algunas cositas que decir, pero hay muchas cosas que no las voy a decir siquiera porque en pos de seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando hablábamos de series de potencia, entonces, yo sé que saben lo que significa. Hay una forma, bueno, definimos lo que era el radio de convergencia, ¿no es verdad? Las propiedades básicas de lo que define ser un radio de convergencia. Y, y hay un teorema, un criterio, proposición, como sea, que es súper sencillo, o sea, como súper estándar, para calcular un radio de potencia. Perdón, un radio de convergencia, quiero decir. ¿Cuál es ese teorema? No sé si se acordarán. Bueno, si tengo una serie de potencias que es así, se lo voy a escribir por si es que no se acuerda. De esta forma, una serie de potencias, ¿no es verdad? El radio de convergencia, que lo anotábamos con la letra ρ de S, el radio de convergencia se puede calcular así, como 1 partido por el lim sub de qué cosa, de la raíz enésima del valor absoluto de los a sub n, ¿no? ¿Cierto? Eso viene, de hecho, esta demostración, esta propiedad, este teorema, viene desde el criterio de la raíz, que en algún momento lo mencionamos antes, ¿no? Claro, porque si tú fijas el z, entonces te queda un número, ¿cierto? Te queda una serie de números complejos y aplicáis el criterio de la raíz y te va a aparecer este objeto, ¿no? ¿Ya? Y la demostración no hay mucho más que decir, viene desde ahí, esto es igual que en la variable real, etcétera, no hay nada distinto. Entonces no lo voy a hacer la demostración. Pero bueno, este es como el mecanismo clásico para calcular radios de potencia. Dale con radio de potencia. Dar radios de convergencia de series de potencia, ahí sí. En particular, no sé, puedo dar un ejemplo muy clásico. Ejemplo muy sencillo, muy estándar. ¿Cuál? La serie geométrica. Ejercicio. Ejemplo. Una serie muy estándar, esta, ¿no? Z a la n. Desde n igual 0 a infinito. Bueno, esta serie, como tú sabrás, converge. ¿A qué cosa converge a esto? A 1 dividido 1 menos z, ¿no? Siempre y cuando, ¿cuál es el radio de convergencia de esta cosa? Los z con valores absolutos menores que 1, ¿no? El disco unitario. ¿Ya? Bueno, ahí usted puede comprobarlo. Esto es lo mismo que en la variable real. También se repite lo mismo. Esta cosa no es convergente en general para cuando tenemos en la circunferencia unitaria, ¿no es cierto? En general no. No sé, tú podrías considerar, por ejemplo, esto. Para z igual a i, ¿no? Tenía esta serie, de i elevado a n. También podrías preguntarse, ¿esta serie converge o no converge? Vamos a dejar entre paréntesis ahí, inquietud. Y en general, para los z con valor absoluto más grande que 1, esto es divergente, ¿no? También, entonces ahí tú puedes comprobar, ejercicio, comprobar que el radio de convergencia es 1 con esta misma proposición. Ya no me voy a detener en esto porque es lo mismo que en variable real. Lo que sí tengo que explicar un poquito es para lo que nos va a servir más adelante. Lo que ocurre es que, bueno, esto no es nada difícil, o sea, no es nada como extraordinario, me refiero.
que si tú tienes dos series de potencias, vamos a llamarla S y T, ¿ya? Tengo S, una serie de potencias A a la N, Z a la N, y tengo T, otra serie de potencias B a la N, Z a la N. Cada una, por supuesto, tiene su propio radio de convergencia. Entonces, estas cosas se pueden operar. Esto sí hay que mencionarlo porque no sé si será tan obvio para ustedes. Tal vez sí es muy obvio, tal vez no. Existen otras sumas, otras series. Mejor, vamos a cambiarle, perdón. Vamos a cambiarle la letra. Vamos a poner A y B mejor. A y B. Existen otras dos series de potencias que son S, que es lo que se llama la serie de potencias suma, y P, que es la serie de potencia multiplicación. Y de hecho, incluso esta otra más que es la composición también. A ver, ¿a qué me refiero con todo esto? Esto es totalmente en abstracto. Ya, el Z acá es una variable que está libre, el radio de convergencia no está dicho qué es, pero en fin. Lo que ocurre es que, así como de manera formal, dos series de potencias se pueden sumar, dos series de potencias se pueden multiplicar y dos series de potencias también se pueden componer, ¿sí? Te queda la serie de una serie. Y lo que ocurre es que esas tres operaciones te van a dar origen también a una serie de potencias, las tres cosas, ¿ya? También dan pie a series de potencias, ¿ok? Dentro del anillo de series formales, que no sé si, creo que no lo mencioné, pero el anillo de series formales se anota así. Tal vez esto ya lo ha visto usted antes, tal vez no. Se anotan así, C, doble corchete, X, o Z, mejor dicho. Esto es anillo, el anillo de series formales en general. No necesariamente de potencias, pero de series formales en general. Y se refiere a un anillo precisamente porque las series formales se pueden sumar, multiplicar, etc. Pero además estas series de potencias vistas como funciones, entre comillas, se pueden componer. Y eso también da pie a una serie de potencias. Entonces, bueno, eso es lo que quería mencionarle. Creo que puede ser una cosa bien interesante como que da pie a muchas dudas. Como por ejemplo, claro, si yo tengo esta suma, las dos series de potencias, ¿qué significa eso? ¿No? Sí, en simples palabras es una cosa así. Los coeficientes se suman, ¿no? A n, b, n, z a la n, ¿no? Como que en simples términos una cosa así. ¿Qué pasa con la multiplicación? A por b. ¿Qué pasa con el a por b? Como usted sabrá, el a por b es una serie de una sumatoria de una cosa así, ¿no? No sé, voy a poner n igual 0 a infinito acá. Entonces aquí coloco desde m igual 0 hasta n, de que a sub n, a sub m por b a la n menos m por z a la n. ¿Eso lo habían visto en algún momento? Yo creo que sí, no es nada muy nuevo, espero. Espero que no sea nada demasiado nuevo. Y por último, la composición, que la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo era y tampoco es importante que lo veamos. La composición, que tiene una descripción que es mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, de todas maneras existe. Esta serie de la serie. Una cosa así, A compuesto, what? A compuesto con B, ¿qué sería eso? Sería la serie de A sub n compuesto con la serie de los B sub n, Z a la n, perdón, acá. Acá es a la n, y acá es m, m, m.
Una cosa así. Bueno, en fin. Lo que, lo que quiero comentarles es que ya, desde ya las series se pueden operar. ¿Listo? Y lo que quiero además que le quede a usted de inquietud. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se baja solo? Lo que le quiero que quede a usted de inquietud es si mis dos series originales tienen un radio de convergencia, no sé, pues este tiene un radio Rho1 y este tiene un radio Rho2, cada uno converge en su propio lugar, ¿cierto? En su propio disco. ¿Qué pasa con la suma? ¿Qué pasa con la multiplicación? ¿Qué pasará con la composición? ¿No? Le puede quedar a usted inquietud. ¿Qué pasa con los radios de convergencia? ¿Será que aumenta? ¿Será que decrece? ¿Se mantiene? ¿Qué sé yo, no? ¿Aparece el mínimo, el máximo de Rho1, Rho2? No sé. Puede usted ahí hacerse la pregunta, ¿qué pasa con esos radios de convergencia? La respuesta no es demasiado complicada, pero no se la voy a dar. Se lo voy a dejar ahí inquietud por si quiere investigarlo. Y además, lo último que de mencionar de series de potencias, antes de pasar al otro tema, que de series de potencias tampoco vamos a ver mucho, es el tema de la holomorfía. Que también esto es algo bien cortito, pero que igual hay que mencionar. Holomorfía de series de potencias. ¿A qué se refiere esto? Ya, lo que ocurre es que, claro, si tú tienes una serie de potencias, naturalmente que tú puedes concebir la serie derivada, ¿sí? En esta a sub n, z a la n, entonces podemos definir S', lo vamos a definir así, S' como, naturalmente va a ser n veces, ¿cierto? A sub n por z a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, desde acá definimos esto que se llama la serie derivada. Y lo que ocurre es que esto también se puede entender como proposición o teorema o lo que sea. Vamos a dejarlo ahí como proposición. En su propio radio de convergencia, bueno, vamos a decir que esto tiene radio de convergencia ρ. Entonces, para los z que tienen módulo más pequeño que el ρ es el radio de convergencia de la serie original, se va a tener ¿qué cosa? Precisamente que estas dos cosas coinciden en su derivada, es decir, yo puedo concebir entonces la función dada por esta serie, ¿bien? Para esa función dada por la serie, en ese dominio, donde la serie es convergente, ¿no es verdad? Tenemos efectivamente que esta función es holomorfa y se cumple precisamente que la derivada es la serie derivada. Ya no hay ningún misterio ahí. Y además, también, ¿qué pasa con los radios de convergencia? También ocurre lo mismo. Además, que el radio de convergencia de la original es igual al radio de convergencia de la serie derivada, ¿no? Es invariante por la derivación. Ya, entonces, bueno, en simples términos es que las series de potencia se pueden derivar. Y se derivan, y el dominio de derivación es el mismo que donde converge originalmente. Es como, esa es la moraleja. Tampoco vamos a ver la demostración de esto. Tampoco es difícil de demostrar en realidad. ¿Hay alguna pregunta con esto hasta el momento? Dígame si tienen alguna duda. Vamos a ponerle aquí dos puntitos porque esto es definición. No, perdón, mentira. Acá. F es definición, lo vamos a definir así. Como la C. ¿Alguna duda, consulta?
No, ya. Ok, no hay ninguna pregunta entonces. Entonces, quiero volver al ejemplo de acá, por ejemplo, ¿no? Este de aquí. Esto se puede entender como una función perfectamente. Si tú lo trabajas así, solamente lo que voy a marcar con color verde. Esto que está acá, ignorando que es igual a 1 partido por 1 menos z, esto de aquí se puede entender como una función f de z. ¿Ya? ¿En dónde? Aquí, en el disco unitario. Voy a volver a este ejemplo para mencionar un par de cositas para que tengamos aterrizado en ese ejemplo en particular. Obvio que lo que voy a decir vale en general, pero... A ver, ¿qué quiero decir? De nuevo, por ejemplo, para esta función, dada por esta serie z a la n, es de n igual 0 a infinito, en el disco unitario, ¿sí? Los z con módulo más pequeño que 1, ¿qué ocurre con esto? Bueno, claramente esta función es holomorfa, ¿sí? ¿Y cuál será la derivada? Bueno, f', perdón, ¿qué quiero decir? F es holomorfa. Por lo que acabamos de decir antes, pues una serie de potencias está bien definida en ese dominio, es holomorfa, ¿ya? ¿Qué será la derivada? Bueno, la derivada va a ser la siguiente serie. F' es entonces esta serie, ¿no es cierto? N veces z a la n menos 1. Y a su vez, esta también es una serie de potencias, por lo tanto también es derivable. Entonces existe la segunda derivada, ¿cierto? De n igual 2 hasta infinito. ¿De qué cosa? N por n menos 1 por z a la n menos 2, etcétera, ¿no? Tanto también se puede volver a derivar porque también es una serie de potencias, entonces tengo la triple derivada, etcétera, ¿no? Puntos suspensivos. A lo que quiero mostrarle con esto es que, claro, cuando tengo una serie de potencias que está definida, convergente en su lugar de dominio, eso da origen a una función que es infinitamente diferenciable, ¿no? Es infinito en el sentido complejo. ¿Sí? Observación. Eso ocurre en general, en general, ¿no? Entonces lo vamos a marcar acá con rojo. En general, para f de z definido como una serie de potencias s de z, entonces esta función es de clase C infinito, en el sentido complejo. No solamente en el sentido de variable real, sino más aún es infinitamente holomorfa. Ya, eso creo que no es difícil de entender. Y es porque, claro, la serie de potencias se puede seguir derivando, 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 derivando hasta todas las veces que tú quieras derivarla, ¿no? ¿Qué ocurre en particular con esto? Con este ejemplo que voy a seguir marcándolo acá ahora con color azul. En particular con este ejemplo, si ahora volvemos a la ecuación original, tú tienes, perdón, en este ejemplo en particular, esto es algo muy específico de este ejemplito solamente, es algo que tiene muy especial. En este ejemplo en particular, si tú tomáis la serie, esa serie, z a la n, que tú sabes que es 1 partido por 1 menos z, todo esto, por supuesto estamos hablando de los z en el disco unitario, no olvidar. Entonces tú puedes derivarlo, ¿no? Deriva eso, que te va a dar. Te va a dar otra serie, pues, nz a la n menos 1, y esto va a ser igual a lo que se derive al lado derecho, que va a quedar la derivada al lado derecho. De regla de la división, ¿no? ¿Qué queda al lado derecho? A ver, no me acuerdo. Voy a hacerlo. Queda esto, ¿no? 1 partido por 1 menos z al cuadrado. Sí, creo que sí.
Corríjanme si estoy equivocado, pero creo que da eso, ¿no? Por la regla de la división. Y así tú puedes seguir jugando, vas a encontrar relaciones interesantes con estas otras series, que te da como origen para estudiar lo que está al lado derecho, ¿no? Lo que estás haciendo es encontrar expresiones para lo que está al lado derecho en términos de series. Y acá la derivada, ¿qué es lo que va a dar? Creo que acá queda 2 veces 1 menos z partido por 1. Mentira. 2 partido por 1 menos z al cubo, ¿no? Algo así, creo. Espero estar escribiéndolo todo correctamente. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Sugerencia? ¿Observación? Va a servir agüita por mientras. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Está bien lo que derivé, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro. Bueno, lo que decía, bueno, esto da como origen a ciertas expresiones, ¿no? Tú puedes encontrar entonces maneras de expresar estas funciones, pensándolo ahora desde derecha a izquierda, ¿no? Tomáis la función como si hubieras partido desde aquí y lo puedes escribir en series de potencia. Lo puedes escribir en series de potencia. Que es un fenómeno muy útil, la verdad, también. Si te dan una función, ¿cómo puedo expandirla en su serie de potencia? Y si es que eso se puede hacer o no, a veces ni siquiera se puede hacer eso, ¿no? Puede que ni siquiera sea posible. También es un tema, ¿no? Partir de una función y encontrar su serie de potencias. Porque lo que habíamos hecho era al revés, ¿no? Si tienes una serie de potencias, lo concibes tú como si fuese una función. Ya, entonces si no hay preguntas, cualquier cosa me interrumpe nomás. Eso es lo que tenía que comentarle de series de potencias, ¿vale? No es mucho, hay varias cosas que no demostré, porque no me quiero detener, la verdad, en eso. Y no era lo que viene a continuación. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué fue lo que vimos? Repito, vimos convergencia y series de funciones, sucesiones y series de funciones, convergencia, convergencia normal, uniformidad sobre compacto, etc. Para luego poder estudiar las series de potencias bien. ¿A qué me refiero con bien? Me refiero a entender que formalmente es una sucesión de funciones que está convergiendo de manera normal, ya sea uniforme sobre compacto, ¿no? Eso da origen a que las series de potencias estén bien definidas en su dominio, en su radio de convergencia. Y una vez que tú tienes bien estudiadas las series de potencias, o por lo menos bien entendidas, podemos dar pie a lo que viene ahora. ¿Sí? Es como que va implicando de lo más abstracto a lo más concreto. Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar estas funciones que son las extensiones de las funciones de variable real. ¿A qué me refiero? La función exponencial. Vamos a ver esto ahora. Este es el tema que tenemos que ver ahora. Las funciones
exponencial compleja, por supuesto todo esto en el mundo complejo, la función exponencial, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿no es verdad? Complejos, tenemos que ver el logaritmo complejo, el o los logaritmos, más bien, y las potencias del mundo complejo, ¿no? Eso es lo que tenemos que estudiar ahora en las próximas clases. Con todo esto de la serie de potencia y la convergencia de funciones, tenemos las herramientas para entender estos conceptos: exponencial, trigonométrica, logaritmo y potencias. Bueno, vamos a dejarlo entre paréntesis también, raíces. También, las raíces complejas. Que también va ahí todo de la mano, la verdad. Ok, entonces este es el tema que tenemos que estudiar de lleno en las próximas clases. Y ahora vamos a comenzar, por lo tanto, con la función exponencial. Primer tema, la exponencial compleja. ¿Ya? Listo. Bueno, esto creo que para usted no va a ser difícil de imaginar de dónde sale la exponencial compleja si estábamos hablando de series de potencia. Tú sabes que en la variable real, en R, tú sabes que la exponencial se puede definir, se puede entender como esta serie de potencias, pues, ¿no es cierto? X a la n sobre n factorial. Y esta serie en la variable real es convergente en cualquier lugar, ¿no? Y su radio de convergencia es infinito, ¿cierto? Es convergente para cualquier x, independiente del x que tú tomes, esa serie converge. Y la exponencial se puede entender así. Ese mismo argumento se puede hacer para definir en general, la exponencial compleja, ¿ya? Y entonces esto va a ser nuestra definición desde la serie de potencias. Definición. Entonces definimos la exponencial compleja de la misma forma. De la misma forma, es decir, e elevado a z, como esta misma serie. Z a la n partido por n factorial. Y esta serie, bueno, esto es también ejercicio. Vamos a dejarlo acá anotado con un asterisco. Esta serie converge en todo C también. Es el argumento del mismo. Y es porque el radio de convergencia, si tú lo calculas, te va a dar infinito. ¿Ya? No es difícil de comprobar, lo podemos dejar ahí como ejercicio. Por eso lo voy a dejar marcado como asterisco. Entonces, la exponencial compleja lo vamos a definir desde la serie de potencias y está bien definida en todo C. ¿Ya? Es una función definida en todo el plano complejo. ¿Ok? Entonces, en otros términos, lo que estamos haciendo, lo voy a marcar de esta forma mejor, con color rojo, es definir esta función exp. ¿Sí? Vamos a ocupar esa notación porque nos va a servir para una cosa. La función exponencial compleja, que es una función que va de C en C, que toma un z y lo manda a eso precisamente, esta serie. Eso en otras palabras lo que estamos haciendo, ¿no? Esa función exponencial, la función exponencial, cumple ciertas propiedades. ¿Sí? Tirándonos de lleno ahora con la exponenciación, ¿sí? La exponencial compleja. ¿Qué propiedades cumple en la variable real
la exponencial real. ¿Qué cumple la exponencial real? Pensando ahora en un e elevado a x. En la variable real, la exponencial la verdad es que cumple hartas cosas de partida. O sea, hay varias cositas que cumple sí, hay varias cosas que cumple la exponencial en el mundo real, en la variable real. ¿Qué cosas cumple la exponencial en la variable real? Cumple que separa la suma en multiplicación. Eso es una gran propiedad que tiene la exponencial. Otra propiedad que tiene la exponencial, en el caso de la variable real, es que siempre te entrega un número positivo. ¿Sí? Y de hecho nunca es cero. Y también que es una función inyectiva en la variable real, ¿no? Cuya inversa es el logaritmo. Vamos a recuperar todas esas cosas en el mundo de la variable compleja, pero no todo se va a traspasar de la misma forma, y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero que hay que decir es el tema de esto de separar la suma en multiplicación, ¿no? Que es un homomorfismo, en realidad. Entonces, proposición, primera gran propiedad que vamos a denunciar de la exponencial, proposición, para todo A, B, números complejos, la exponencial satisface, ¿qué cosa? Que exp de A más B es la exponencial de A por la exponencial de B. Pero más aún, esto también es importante, que hay otra parte de la proposición. Más aún, vamos a enunciarlo también. Más aún, si tengo una serie de potencias cualquiera, si tengo una S, serie de potencias, AN, Z a la N, tal que cumple que esta serie de potencias cumple que el primer elemento es 1 y cumple con esa cosa que separa la suma en multiplicación, perdón, S de A por S de B. Entonces, necesariamente esta S es la exponencial. ¿Ya? En otras palabras, esta condición, estas dos condiciones, que, bueno, no es el primer elemento, en realidad es el segundo. El segundo elemento vale 1 y que separa la suma en multiplicación, deja la exponencial únicamente definida, ¿no? Únicamente determinada. Si uno cambia esta condición de acá, que la sub 1 no sea 1, esto es pregunta para usted en realidad. A ver, vuelvo a explicar la proposición. La proposición dice lo siguiente. La exponencial separa suma en multiplicación. Pero además, si tú tienes una serie de potencias cualquiera que separe la suma en multiplicación y que además el segundo elemento valga 1, entonces tiene que ser la exponencial. Es decir, que la exponencial está únicamente determinada por esas dos condiciones. Mi pregunta para ustedes, quiero que lo piense, es ¿qué pasa si remuevo esta condición de aquí? Que la sub 1 valga 1. ¿Qué pasa con esta serie de potencias? ¿Qué ocurriría? Lo dejo ahí como pregunta. Si yo remuevo esta hipótesis, ¿qué ocurriría con mi serie S? Multiplicar la exponencial por una constante, ¿no? No precisamente. Eso puede funcionar,
Pero también hay otra respuesta posible. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? Que tú tengas exponenciales en otras bases, ¿no? Que eso todavía no lo vamos a conversar, pero se lo quiero como adelantar. Y claro, si tú tienes la exponencial en base E, también puedes tener la exponencial en base 2, qué sé yo, pues una exponencial en otra base, ¿no? Ya. Bien. Vamos a demostrar esta cosa. Ahora sí nos vamos a meter con una demostración. Ahora sí. Demostración. ¿Cómo demostramos este hecho? No sé si alguna vez has visto esta demostración. ¿Cómo demostramos que esta serie cumple esa cosa? Cumple que separa la suma en multiplicación. Bien, vamos a ver la demostración. Esto no es para nada difícil. Entonces vamos a definir dos series. Vamos a definir la serie S1, definida así, como la exponencial de A por Z, y la S2 como la exponencial de B por Z. ¿Sí? ¿Ya? Para A y B fijos. ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, voy a concebir, qué sé yo, un T de Z que va a ser la multiplicación, es decir, S1 por S2. Si tú lo haces la multiplicación tal cual, bueno, esto te va a quedar algo, ¿no? Te va a quedar una serie de C sub n's con Z a la n, te va a quedar una cierta serie de potencias, ¿dónde? ¿Cuáles van a ser esos C sub n's? Los C sub n's van a ser de esta forma, ¿no? Va a ser una suma finita de cosas así. Desde j igual 0 hasta n, ¿de qué cosa? ¿Qué va a aparecer? Te va a quedar una cosa de este estilo. A elevado a j por b a la n menos j partido por j factorial por n menos j factorial. ¿Sí o no? Esto es simplemente por lo que dijimos antes de cómo se estudia la multiplicación de series de potencia. ¿Cierto? Te queda una serie donde los coeficientes son sumatorias y las sumatorias, bueno, en este caso van a estar dados por esto que está escrito acá. ¿Ya? Listo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que uno puede hacer un truquito porque fíjate que lo que está abajo, este j factorial por n menos j factorial, esto remite y se parece mucho al combinatorio. ¿Sí? Para que sea un combinatorio, ¿qué es lo que falta? Lo único que falta que aparezca es chan, 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 el n factorial arriba, ¿no? Entonces uno fabrica aquí artificialmente el n factorial. Divides abajo por n factorial. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Que los c sub n, fabricado artificialmente, esto va a quedar así. 1 partido por n factorial, sumatoria, de j igual 0 hasta n, de n sobre j. Es combinatorio, ¿no? T a la j por b a la n menos j. Y sorpresa, sorpresa, esto es exactamente el binomio de Newton. Entonces queda 1 partido por n factorial por a más b a la n. Mire las coincidencias, cómo se combina aquí el combinatorio con el binomio de Newton. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, que es lo que concluimos de acá, por lo tanto, entonces tenemos que... ¿What? Por lo tanto, tenemos que S1 por
S1 por S2, voy a escribirlo al tiro, la multiplicación exponencial de A por B, A por Z, por la exponencial de B por Z, para cualquier Z, esto va a dar exactamente la serie 1 partido por n factorial de A más B a la n, Z a la n. Lo que es exactamente la exponencial por definición de A más B por Z. ¿Sí? Esto es súper general. Entonces, en particular, tú tomas Z igual 1. En particular, para Z igual 1 te va a dar el resultado, ¿no? Que la exponencial de A por la exponencial de B es la suma. Ya. Eso demuestra entonces la primera parte de la demostración. Y fíjese que lo que concluimos arriba es mucho más general porque está dicho para cualquier Z. ¿Sí? Es una relación en realidad para cualquier Z. Pero que en particular para Z igual 1 vamos a obtener lo que estábamos buscando. Ya. Y la segunda parte. En la segunda parte entonces que hay que demostrar que la exponencial está únicamente determinada. Si tengo una serie de potencias que hace esas dos gracias, entonces hay que demostrar que en realidad es la exponencial. Entonces vamos con la segunda parte ahora. Ya, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos? Nuestras hipótesis son, hipótesis. Lo voy a anotar para que no se nos olvide. Tenemos una serie de potencias, S. La vamos a escribir así, A sub n, Z a la n. Sabemos que el A sub 1 vale 1 y sabemos que S de A más B es S de A por S de B. Ya, esas son nuestras hipótesis. En particular, lo que vamos a hacer es calcular S de 2Z. Entonces, tenemos esta S de 2Z para un Z cualquiera, en realidad, para un Z cualquiera, por la segunda hipótesis, ¿no es cierto? Esto va a ser S de Z al cuadrado. ¿Ya? Y si tú evalúas entonces en 0, entonces, para Z igual 0, ¿qué es lo que obtienes para Z igual 0? Vas a tener que S de 0 es S de 0 al cuadrado. Pero S de 0 no es nada más que el A sub 0. ¿Sí? El S de 0 no es nada más que el término libre de la serie, el A sub 0. ¿Qué significa esto? Que o bien, esto significa entonces que el A sub 0 o bien vale 0 o el A sub 0 vale 1. Ya, entonces tenemos esas dos posibilidades por ahora, que bien el A sub 0 vale 0 o el A sub 0 vale 1. No hay término libre o el término libre vale 1. Hay que ver qué pasa con lo de arriba, ¿no? O sea, vamos a ver en realidad en cuál de las situaciones estamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Volvemos a tomar esta ecuación que está acá, que lo voy a marcar con rojo. Quedó muy feo marcado. Esto, ¿y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a derivar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Porque sabemos que hay holomorfía, porque ya lo vimos, porque como es una serie de potencias, se puede derivar y no hay ningún problema. Eso, de hecho, entre paréntesis, eso nos dice al tiro que la exponencial es holomorfa. De clases a infinito, más todavía. Ya, entonces, si tomamos esa expresión y la derivamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Por regla de la cadena, regla de la multiplicación, etcétera, ¿qué es lo que nos va a dar? Va a quedar 2S de 2Z, perdón, S', y al lado derecho, ¿qué va a quedar? 2S' de Z
por S de Z, ¿no? Reglas, por las reglas de derivación. En particular, esos dos se cancelan. Y de nuevo, lo que vamos a hacer es evaluar en Z igual 0. Evaluamos en Z igual 0, los dos dan lo mismo, los dos se cancelan, que es lo que va a quedar. S' de 0 es S' de 0 por S de 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que S' es en 0, es el A sub 1. Y el S de 0 era el A sub 0. Como el A sub 1 por hipótesis vale 1, tienes 1 igual a 1 por el A sub 0. Esto significa ¿qué cosa? Naturalmente que el A sub 0 va a ser 1. Ya entonces el caso de arriba, este quedó descartado al tiro. A sub 0 igual 0, no. Concluimos que el A sub 0 en realidad, claro, vale 1. Y vamos bien porque queremos formar la exponencial, ¿cierto? La exponencial, ¿cuáles son los coeficientes de la exponencial? En la expansión de la exponencial es 1, 0 factorial, ¿no es cierto? Después viene 1 partido por 1 factorial, después viene 1 partido por 2 factorial, 1 partido por 3 factorial, etcétera, ¿no? Entonces queremos formar en realidad que estos a sub n sean los 1 partido por un n factorial. ¿Sí? Eso es como lo que nos gustaría demostrar. Entonces, ¿cómo proseguimos ahora? Para probar que estamos cara a cara con la exponencial. ¿Cómo proseguir? Entonces, ahora, por otro lado, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a calcular con el siguiente truco. Vamos a hacer con la derivación. S' en Z, por definición, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? De S de Z más h menos S de Z partido por h. ¿Sí? Por definición de la derivada esto es así, pero ahora me apropio de la propiedad precisamente de que separa esa suma en multiplicación. Y eso nos va a servir acá. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? S de Z por S de h menos S de Z partido por h. Por la propiedad de esta función S. Factorizo por S de Z, lo saco para afuera, porque no depende de h, me queda S de Z por el límite cuando h tiende a 0 de S de h menos 1 partido por h. Y eso es precisamente, si tú lo calculas, te queda S de Z por S' en 0. ¿Sí? Por definición simplemente de la exponencial. Perdón, de la derivada, en el caso 0, porque ya lo tenemos. Sabemos que S' en 0 vale 1, por hipótesis también. Esto significa, en particular, esto va a implicar que S' de Z es exactamente S de Z. Tal cual lo cumple la función exponencial, ¿cierto? Que la derivada es ella misma. Lo acabamos de demostrar. Con esto ya sale todo. Porque si la función es igual a su derivada, lo único que tienes que hacer tú ahora es explicitar cuáles son los coeficientes, los a sub n. Y te va a dar exactamente que es 1 partido por n factorial. No, aquí no hay ninguna dificultad, el resto sale solo. Entonces, el resto se sigue de qué cosa. De que si tú tienes la derivada de orden késima de esta cuestión, te va a quedar una cosa de este estilo, ¿no?
derivar la serie, te va a quedar algo así. N por n-1 por n-2 hasta n-k más 1 a sub n z a la n-k. En z. Entonces, evaluar, luego simplemente evaluar en z igual 0, te va a entregar que la derivada késima en 0 es exactamente el a sub k. No es precisamente el a sub k. Es el a sub k por k factorial, ¿no? Y te va a quedar que vale 1. De donde la sub k va a ser 1 partido por k factorial, listo. Y eso va a coincidir con que al final la exponencial precisamente. Listo, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Se entendió la demostración? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ya. Qué bueno. Perfecto. Entonces, esta es nuestra primera propiedad de la exponencial compleja, ¿vale? Va a ser nuestra primera gran propiedad. Separa la suma en multiplicación. Es un homomorfismo de grupo, ¿sí? Ni más ni menos. Es un homomorfismo de grupos. Ya. Entonces, por notación, en realidad no lo vamos a escribir como exp, naturalmente, sino que vamos a usar esto del e elevado a z, ¿no? Esto es notación en realidad. En realidad no lo escribe como exp, lo escribe así, ¿no? E elevado a z es esto mismo, exponencial de z. ¿Ya? Y entonces, observe que, en especial, observe, y claro, si yo tengo que el z es un x más ii, yo sé que lo separo en su parte real y su parte imaginaria, entonces por lo que estaba escrito antes, esto va a ser e elevado a z, va a ser e a la x más ii. Por la propiedad, entonces separa, suma, multiplicación, esto va a ser e elevado a x por e elevado a i por i. Observe eso. Observe enseguida que esto que está acá, e elevado a x, esto es un número real. Esto es un número real. Y por otro lado, el otro no. El otro, bueno, a priori no hay nada que hacer con el otro número. Pero se puede decir, la verdad es que se puede decir mucho más que eso. ¿Sí? Se puede decir mucho más. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir del e a la ii? Se puede decir varias cosas. Vamos a ver eso enseguida. Del e a la ii. Por definición, el e a la ii, por definición, esto es la serie de qué cosa? Del i elevado a n por i elevado a n partido por n factorial. Pero bueno, las potencias i elevados a n va a depender, naturalmente, si tengo la potencia del número imaginario i, eso va a ser i
menos i, 1 o menos 1, ¿no es verdad? Voy a tener esas 4 posibilidades, no hay más. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros sabemos que esta cuestión es absolutamente convergente, porque es la exponencial, entonces lo vamos a poder separar en estas dos sumas. Lo vamos a separar para n par, vamos a hacer la distinción, para n par y para n impar. Y vamos a ver qué pasa. Lo mismo, y a la n partido por n factorial. Entonces, en el caso especial, cuando n es par, ¿qué pasa cuando n es par? La potencia i elevado a un número par, ¿qué me va a dar? El i elevado a un número par, o bien me da 1, o bien me da menos 1. No hay más que hacer. Entonces, para n par, lo que va a aparecer acá en realidad es esto. La primera sumatoria va a quedar así, de los n mayor o iguales que 0. Entonces el i elevado a n se va a transformar en una cosa así como menos 1 a la n. Y acá queda 2n factorial por i a la 2n. ¿Sí? Y para el n impar, te va a quedar, el i a la n va a quedar i o menos i. Entonces ese i sale para afuera, lo dejo ahí factorizado. Y también, entonces va a quedar acá adentro menos 1 o 1. 2n más 1 factorial. I a la 2n más 1. ¿Ya? Pero si usted identifica estas expresiones, tal cual estas expresiones son el seno y el coseno. Como usted se recordará, esto es precisamente la variable real. Estas series son series reales ahora, ¿sí? La serie que está a la izquierda es exactamente el coseno de i, y la serie que está al lado derecho es exactamente el seno de i. Y eso nos remite de nuevo a lo que vimos al principio del cis. Este es el cis de i. Ya, ese es el argumento de por qué la exponencial compleja en realidad es lo mismo que el cis. Para esta cuestión, cuando tienes un e a la i por algo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, desde acá arriba, vuelvo al principio, el e elevado a z se puede escribir así, como el e elevado a x, que es un número real, multiplicado por el cis. ¿El cis de qué? De la y, de la parte imaginaria del número z. ¿Vale? Y bueno, desde acá también se deriva la famosa fórmula de Euler, de donde sale la más famosa todavía, la identidad de Euler, ¿no? Que es como considerar la ecuación más bella de las matemáticas, le dicen también. Entonces, no sé, dejámoslo así como un corolario. La fórmula de Euler, ¿cuál es la fórmula de Euler? Lo que acabo de decir hace un momentito. Fórmula de Euler. E elevado a z, que es e a la x, más i, entonces al final, ¿qué es esto? Es e elevado a x por el cis de i. Coseno más i seno. Claro, y en particular, entonces, tenemos la identidad de Euler. ¿Qué es? La identidad de Euler consiste en que en evaluar el i para un número concreto, ¿no? Que es la famosa e elevado a i por pi más 1 igual 0. Se trata de tomar la ecuación que estaba recién en la fórmula de Euler y reemplazar el z para un valor de z concreto. ¿Sí? Es un corolario inmediato de esto. Ya, preguntas, dudas, comentarios, alguna observación. ¿Está todo claro?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿No hay preguntas? Bien, pues lo vamos a dejar aquí nomás entonces, ¿ya? Vamos a quedar aquí, creo que darte información. Así, entonces vamos a continuar la próxima clase con la exponencial compleja, vamos a seguir con la exponencial compleja, vamos a seguir viendo lo que les dije, vamos a ver el logaritmo, las trigonométricas, las potencias y las raíces. Todo esto va a ampliar su gama de funciones complejas. Ahí ya vamos a tener como una base bien sólida de cuando te preguntan por funciones complejas, no solo hablar de polinomios o la conjugación, ¿no? O las medios que también hemos trabajado. Ya pues chiquillos, listo, estamos. Nos vemos el jueves. Estén bien. Profe.